Mientras el público aplaudía esta aclamada historia, en 1983 la realidad superaba a la ficción. Frente a la pantalla teníamos a un galán tan criticado por machista que desató una polémica nacional. Pero detrás de cámaras el romance llegaba a tal punto que la actriz principal usó el vestido de novia de la novela en su boda real. Una historia tan fuerte que alguien la volvió a contar 2 veces más en los siguientes 30 años. Esto es Bodas de Odio, y esto es lo que nunca viste. Bienvenido a Archivos Novela. Hecho 1. Bodas de Odio alcanzó, según los rumores que circulaban en la industria, más de 45 puntos de rating en México en 1983. Casi la mitad de los televisores encendidos del país, sincronizados en la historia de un hombre que obligaba a una mujer a casarse con él. Lo llamativo no es el número, es lo que estaba pasando fuera. 1983 era el año posterior a la peor devaluación económica que México había vivido en décadas. Las familias recortaban todo, y eligieron no recortar eso. Eligieron quedarse a ver Magdalena y Alejandro destruirse mutuamente cada tarde. La telenovela fue protagonizada por Christian Bach, Miguel Palmer y Frank Moro, y desató por su historia de amor forzado ambientada en el Porfiriato. Para entender por qué esa telenovela y no otra, hay que entender quién la hizo. Hecho 2. Al productor de Bodas de Odio lo llamaban el señor telenovela. Ernesto Alonso era uno de los productores más influyentes en la historia de la televisión mexicana. Sus sellos. Hecho 3. Christian Bach llegó a Bodas de Odio con trayectoria. Salió con algo que la trayectoria sola no da. El papel de Magdalena consolidó a Bach como una de las grandes figuras del melodrama en México. Aunque ya era conocida, esta interpretación la posicionó definitivamente como una de las principales protagonistas del género, especialmente en historias de época. El personaje no era un protagonista que reacciona a lo que ocurre, era uno que decide dentro de los límites imposibles que le impone su época. Esa distinción es la diferencia entre una actuación que es recordada hoy en día. Después de Magdalena, el rango de lo que Bach podía interpretar de forma creíble se amplió de forma permanente. Eso es la diferencia entre una carrera y un legado. Sin embargo, el que interpretó al galán lo construyó de una forma que la crítica de la época no supo bien cómo calificar. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like porque el hecho 13 te impresionará. Hecho 4. El galán de Bodas de Odio fue criticado públicamente durante la emisión, no por su actuación, sino por su personaje. El papel interpretado por Miguel Palmer generó controversia porque mostraba a un protagonista masculino duro, orgulloso e incluso agresivo. Se decía que Palmer llegó a ser tachado de machista al meterse demasiado a su papel, algo poco común para el galán clásico de los años 80. Con el tiempo, esa complejidad se volvió uno de los ingredientes más valorados de la telenovela, ya que rompía con los estereotipos románticos tradicionales. Un hombre que el espectador podía detestar a las 3 de la tarde y no poder dejar de seguir a las 4. Esa incomodidad no era un defecto, era la propuesta completa. Hecho 5. Bodas de Odio existe porque una escritora cubana publicó una novela que nadie esperaba que fuera a convertirse en el molde de 3 producciones televisivas a lo largo de 4 décadas. La telenovela está basada en la novela homónima de Caridad Bravo Adams, una de las figuras más importantes del mercado latinoamericano. Sus obras fueron adaptadas en múltiples ocasiones para radio, cine y televisión, convirtiéndose en la base de varios clásicos del género. La historia de amor forzado que Bravo Adams construyó no prometía redención fácil. Era la de 2 personas atrapadas dentro de un matrimonio que tenían que negociar su humanidad ahí dentro, sin que ninguno pudiera rendirse completamente. La historia fue adaptada para televisión por alguien que tomó una decisión que definió todo lo que vino después. Hecho 6. Maya Saratini adaptó la novela de Bravo Adams para televisión. Del relato preservando la ambigüedad moral central de la historia, que el amor puede comenzar en la coerción y seguir siendo amor, y que esa posibilidad es perturbadora y real al mismo tiempo. No la hizo más cómoda para el horario de la tarde, la dejó en el centro de cada capítulo, donde el espectador tenía que verla sin escapatoria. Las telenovelas que resuelven sus ambigüedades no generan debate 40 años después, las que las mantienen vivas sí. Hecho 7. Bodas de Odio no se filmó en un foro de Televisa con decorados que imitaran el Porfiriato. Se filmó en lugares donde el Porfiriato todavía parecía respirar. Calles y haciendas reales de Puebla, espacios con décadas de historia auténticas en sus muros.
Alonso entendía que la memoria de una época no se construye en un set, se hereda. El espectador de 1983 sentía la diferencia entre un lugar que imita el pasado y uno que lo recuerda. No olvides dar like y suscribirte para más videos de estas grandes telenovelas, ya que nos ayuda mucho para traer más videos como este. Hecho 8. El vestido de novia utilizado por Christian Bach fue una pieza auténtica reconstruida para el periodo. Años después, Ernesto Alonso se lo regaló y según se esparció el rumor, la actriz lo utilizó en su boda real con Humberto Zurita en 1986. El objeto construido para representar el inicio forzado de un matrimonio ficticio lleno de odio. Sí, la historia es cierta. El traje del inicio voluntario de un matrimonio real que duró más de 30 años. Ahí está toda la ironía de bodas de odio en un solo objeto. El vestido que simboliza la jaula, usado el día más libre de la vida de la actriz que lo usó. Nadie lo planeó así. Simplemente ocurrió, pero el legado de bodas de odio no termina en ese vestido, termina en las generaciones de telenovelas que vinieron después. Hecho 9. Bodas de Odio no solo fue un éxito, se convirtió en el antes y el después del drama televisivo histórico en México. Se especula que fue una de las primeras telenovelas en consolidar el formato de época serio en el país. Aunque ya existían historias ambientadas en el pasado, Bodas de Odio marcó un punto de inflexión al tratar el drama histórico con un tono mucho más adulto, realista y menos idealizado. La telenovela destacó por su estilo visual cercano al teatro clásico, con diálogos largos y profundos y una atmósfera de alta intensidad. Esto influyó directamente en producciones posteriores como Amor Real, que heredaron esa narrativa más compleja y emocionalmente intensa. Más de 40 años después, Bodas de Odio sigue siendo referente del género por la intensidad de sus personajes y su calidad de producción. Hecho 10. Bodas de Odio generó dos adaptaciones televisivas. La segunda llegó 20 años después y se convirtió en otro fenómeno internacional. La tercera llegó 10 años más tarde. Las tres funcionaron. La historia ha demostrado ser tan sólida que dio origen a nuevas versiones. Amor Real en 2003, protagonizada por Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas, retomó la esencia original y se convirtió en un fenómeno internacional. También tuvo otra adaptación titulada Lo que la vida me robó en 2013, con Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Dos enfoques radicalmente distintos. El material de Bravo Adams funcionó en los tres, y ahora viene el hecho que nadie menciona cuando hablas de Boda de Odio como referente. Hecho 11. El conflicto entre los tres personajes es considerado uno de los triángulos amorosos más intensos y emblemáticos de la televisión mexicana. La tensión entre el deber, el orgullo y el amor verdadero mantuvo al público cautivo, generando debate incluso años después sobre quién era el verdadero amor de la protagonista. José Luis representaba el amor elegido. Alejandro representaba el vínculo que nace donde nadie lo invita. La telenovela nunca respondió cuál era el correcto, y esa negativa fue una decisión, no un descuido. 40 años de debate son la consecuencia directa de esa pregunta sin respuesta. Las historias que no se resuelven su conflicto central no mueren cuando terminan, siguen viviendo en el espectador. Hecho 12. Tras su éxito, Bodas de Odio se convirtió con el tiempo en la raíz del melodrama histórico moderno en México. Aunque su influencia no se sintió de inmediato, las condiciones que hicieron posible esa producción dependían demasiado del peso personal de Ernesto Alonso dentro de Televisa como para repetirse fácilmente, y la industria no siguió su modelo en ese momento. La verdadera herencia llegó 20 años después, cuando Amor Real retomó ese camino en 2003, porque ser pionera y convertirse en influencia inmediata no son la misma cosa. Bodas de Odio fue primero la excepción, y después el origen de todo un linaje. Hecho 13. El personaje de Alejandro fue criticado en su época. 40 años después, esa crítica terminó convirtiéndose en el mayor elogio de Bodas de Odio. El papel de Miguel Palmer rompía con la imagen tradicional del galán de los años 80. Era complejo, contradictorio y sin una redención fácil. Lo que en 1983 muchos vieron como un defecto, hoy es precisamente lo que vuelve a la historia más interesante de analizar. La telenovela nunca intentó suavizar lo que mostraba ni disfrazar sus emociones más incómodas. Las dejó presentes hasta el final, y esa honestidad terminó dándole una profundidad que muchas producciones posteriores, incluso con discursos más modernos, nunca alcanzaron. ¿Qué tal te pareció Bodas de Odio? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte.